Una de las preguntas que más me hacen es con respecto a las deudas vencidas. Preguntas como, por ejemplo, ¿estaré en Infocorp? Quiero saber si estoy en Infocorp. Infocorp es una central de riesgo que actualmente se llama Equifax. Pero el tema es de que todas las personas están en Equifax, que lo quieran o no, todos están en Infocorp. El tema es estar bien o estar mal. La SBS hace 5 clasificaciones para los deudores. Categoría normal, categoría cliente con problema potencial, categoría deficiente, categoría dudoso y categoría pérdida. En este caso vamos a hablar sobre la categoría pérdida, que es la que más preocupa. Hay una leyenda urbana que dice: después de 10 años la deuda va a prescribir, la deuda va a desaparecer, lo cual es falso. Pero ¿por qué existe esta idea de que va a desaparecer? Porque lo que sucede es que hay deudas, por ejemplo, comerciales o inclusive de impuestos al Estado, que pasado una cantidad de años, si la entidad no logra realizar la cobranza, estas prescriben. Pero no es el caso de las entidades financieras. En el caso de las entidades financieras, la deuda nunca prescribe. En esos casos la entidad financiera lo clasifica como pérdida. Ahora, hay otra idea que se tiene que dice, ¿no? El banco nunca pierde. Lo cual es falso, porque una persona que no le paga obliga al banco a realizar una provisión. ¿Y cómo se da esta provisión? En el caso de una categoría pérdida, vamos a suponer que una persona solo en capital debe un monto de 50.000 soles. No estamos incluyendo acá los intereses moratorios, ni los intereses compensatorios, ni la penalidad por pago atrasado, nada. Solamente hablemos del capital que debe, que es de 50.000 soles. El banco lo clasifica, como tiene más de 120 días, lo clasifica como pérdida. El banco en este caso lo que tiene que hacer es provisionar hasta el 100% por ese importe de capital, según lo establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero ¿qué significa que provisione? Significa que el banco de su caja, va a destinar 50.000 soles para provisión, que significa no moverlo, no puede utilizar ese dinero para pagar la luz, el agua, ni a los empleados, ni a sus proveedores, nada. Es decir, es dinero muerto para el banco. Entonces, obviamente al banco no le conviene tener dinero muerto. ¿Y por qué lo tiene que provisionar? ¿Por qué la SBS obliga al banco a provisionarlo? Porque tengamos en cuenta que el dinero que tienen los bancos que prestan no es del banco, no es de los accionistas, es dinero de los ahorristas. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona que debe 50.000 soles no le paga al banco y luego viene un ahorrista a retirar su dinero? El banco no le puede decir: no señor, no tenemos dinero porque la persona X no nos pagó. No, tienen que pagarle. Entonces, para esos casos es que se hace la provisión. Cuando ya ha pasado demasiado tiempo, entonces el banco toma la decisión de mandarlo a castigo. ¿Y qué significa mandarlo a castigo? Significa que el dinero que el banco está provisionando pasa a pérdida. Es decir, el accionista o los accionistas de la entidad financiera asumen esa pérdida y ellos no es que pagan, sino es que ya lo toman de sus ganancias de ese año, lo toman para poder cubrir ese crédito vencido de esta persona que no pagó. Entonces de esa manera se libera la provisión y este dinero puede volver a moverse para pagar servicios o para prestar a otras personas. Pero esto no significa que el deudor ya no debe al banco. Significa simplemente que además de que tiene la categoría pérdida, ese crédito ha pasado a castigo. Entonces ahí es donde escuchamos seguramente alguien que se ha acercado a alguna entidad financiera y está en una situación así, le dice el funcionario, el analista o la persona que le atiende, le dice: señor, usted tiene un crédito castigado. Se refiere a eso. No significa que ya no debe, significa que el accionista de esa entidad financiera, de sus ganancias de ese año, ha liberado la provisión para que pueda mover el dinero, ¿no? Y generar otras ganancias. Ahora, la categoría de castigo, o sea, que está en pérdida y además el crédito está castigado, no significa que ya no tiene salvación esta persona. Siempre va a tener salvación. El tema es que tiene que pagar. O sea, simplemente es eso, tiene que pagar. ¿Qué sucede cuando la persona paga? Cuando la persona paga, entonces en ese caso
sería un ingreso extraordinario. Así como en su momento, para pasarlo a castigo, fue una pérdida de las ganancias, en este caso, cuando la persona va y regulariza su situación, entonces es un ingreso extraordinario. Y acá viene el detalle, que hay algunas entidades financieras que tienen una política de recuperación flexible y permiten realizar una negociación. Por ejemplo, pagar el 50% de la deuda. El accionista, obviamente, una vez que ya asumió la pérdida del importe total de los 50.000 soles en el ejemplo, en algún momento puede decidir, ¿no?, hacer una política de recuperación flexible, decir, bueno, en vez de perder los 50.000, mejor conversamos con el deudor y vemos la posibilidad de repente de hacerle una reducción de la deuda. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si paga los 25.000, entonces ya no habría perdido 50.000, sino hubiera perdido solamente 25.000 soles. Ahora, tengamos en cuenta que cuando se hace ese tipo de trámite, en la entidad financiera vamos a estar bloqueados. Nos va a liberar para las demás entidades financieras donde no hayamos tenido deuda, porque ese es el trato, una vez que se paga con el descuento, con la negociación, que se queda liberado de cualquier tipo de deuda y cualquier reporte. Pero en esa entidad, obviamente, si es que en algún momento se quisiera regresar, ellos podrían decir, no, señor, nosotros en algún momento le condonamos, le perdonamos el 50% de la deuda que usted tenía. Si quisiera volver a ser cliente de nosotros, entonces tendría que pagar esa diferencia que se le dio para poder volver a hacerle una evaluación. Y las empresas de cobranza, ¿qué es lo que ganan cuando el banco les vende la deuda? Precisamente ellos lo que hacen es decirle al banco, señor, usted tiene una deuda que no le han pagado, nosotros le ofrecemos el 10% o el 20% de este importe para que usted no tenga una pérdida total. Entonces, esa es la manera en cómo funcionan las empresas de cobranza. Las empresas de cobranza no es que le compren completamente la deuda pagando el importe al banco. El banco les da a ellos esa facilidad de cobrarles una cantidad menor para luego ellos cobrar el 100% o un poco menos, ¿cierto?, para poder hacerlo. Entonces, lo mejor es acercarse a negociar con el mismo banco